Como habrán visto en el último capítulo del podcast nuestro, si es que lo vieron, estuvimos con el Sherpa y ahí en esa llamada salió la idea de hacer una serie de videos sobre los distintos módulos de Escuela de Magia de Amor del Medin. Luis fue discípulo directo de él, así que vamos a tener un insight importante en eso. Y nada, vamos a arrancar con Sociología de la Evolución, así se llama. Así que bueno, espero que les guste, esperamos que les guste. ¿Qué pedazo de nombre, boludo? Sí. Que te olvidaste. Ya te hice todo. Así que bueno, ¿cómo anda Sherpa? ¿Todo bien? Bienvenidos nuevamente. Saludo, un abrazo del alma para ustedes. Qué felicidad me da de estar aquí compartiendo este espacio con ese maravilloso audiencia y esa comunidad linda que están formando alrededor de todas estas enseñanzas. Gracias, Sherpa. Lo mismo creemos nosotros. Sí. Genial, y además me sorprende que estas mentes voraces por conocimiento están tan inquietas por saber sobre sociología de la evolución, que fue el primer módulo que nos abre la puerta a lo que es la Escuela de Magia del Amor, que es el legado que nos dejó Gerardo Schmedle. Estamos para eso aquí hoy, ¿verdad? Sí, como para estudiar, así que estudiar y aprender. No, pues me encanta porque más que estudiar, esto es como una charla de amigos. Sí, ni hablar. No es una de mi casa. Sí, acá estamos en la sala, Es verdad, estamos directamente en el living. Hoy no alcancé a traer mi matecito para acompañarlos, pero mira. la próxima les prometo que traigo mi mate. Bueno, es que así, es como una charla y tomar algo y que sea lo más fluido posible. Así será. Bueno, cuando ustedes quieran, ¿por dónde comenzamos? Ustedes seguramente traen algunas inquietudes, porque principalmente muchas personas acceden a la información de Gerardo a través de manera desorganizada, entre comillas, y entonces entran algunos por alquimia, otros por asexología, otros por sexualidad, pero el principio de las cosas está asociado a justamente entender el por qué, el cómo y el para qué de las cosas. Cómo, por qué y para qué de las cosas. Porque es muy común que pensemos, no, pero yo ya ni creo en Dios. Cuando vemos todas las cosas que ocurren en el universo, en el mundo, decimos, pueden haber tres posibilidades. Una, o Dios no existe, ¿sí? O dos, se le salió de las manos la creación, es decir, le quedó grande, ¿sí? O tres, todo lo que existe tiene un propósito, una razón y un sentido y es permitido a través de un orden universal. Tenemos esas tres opciones. Y esa es la sociología de la evolución, es entender un poco nuestro, o más bien es la relación, si se quiere, la relación directa que existe entre la conciencia o el desarrollo espiritual que todos los seres humanos necesitamos y debemos hacer, y las estructuras sociales, ¿sí? ¿Y cuáles son las estructuras sociales? Los pobres, los ricos, los negros, los blancos, pues todas las divisiones que nosotros hemos creado. Y cómo nuestro desarrollo de conciencia se ubica de acuerdo a su estado evolutivo en esas formas sociales. Bueno, el universo no evoluciona, el ser no evoluciona, Dios no evoluciona, lo que evoluciona es la conciencia espiritual en nosotros. Bueno, que es la hija de Dios, así le llaman en muchas culturas y por eso somos llamados hijos de Dios. Bueno, ¿y qué es evolución? Yo comencé aquí como un lorito, pero es como por dar un punto de referencia, ¿listo? Sí. ¿Qué es evolución? La evolución consiste en adquirir información que yo todavía no tengo. Eso es evolucionar. O el proceso, el desarrollo espiritual consiste en adquirir información que aún no tiene. Eso es el desarrollo de conciencia. Bueno, obviamente, como venimos con tantas creencias, límites ancestrales, desmontar todas estas ideas no resulta tan sencillo y para eso se necesita un mínimo de estar dispuesto a dejar de sufrir,
Justamente ese es el propósito de Escuela de Magia. Escuela de Magia es una pedagogía espiritual para aquellos que ya no necesitan sufrir más. Y te dice cómo puedes dejar de sufrir y cómo puedes comenzar a vivir en paz y felicidad y en amor. Esto suena una promesa muy, muy sectaria, ¿no? Pero es la reunión de muchas informaciones. Y aquí hago un paréntesis y con esto eh, termino este preámbulo. Muchas personas, incluso que ven este podcast maravilloso, que no me canso de agradecerles lo que ustedes están haciendo, es lo siguiente. Esta información de Gerardo es universal. Nadie la puede patentar. Esto es algo que ya lo dijo Seneca, lo dijo Joe Dispenza, lo dijo Juan Dyer, lo dijo... Esperen, un momento. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque esta información sí es universal, pero la genialidad que tuvo el árbitro para organizarla, porque es una información canalizada, es única. Ni Seneca, ni Juan Dyer, ni siquiera el doctor Hopkins, con todo lo que estudió, su estado de conciencia, los niveles de conciencia, y lo mismo Martinus y los mapas de la conciencia, nunca descifraron cuáles son esos niveles de conciencia, las leyes universales, como las bajó y las explicó Gerardito. Así que me gustaría que le diéramos el lugar que es y que todos estos programas que vamos a tener sirvan de un homenaje a esta valiosa información que simplemente se quiere dar como, no, esto no es de nadie. Sí, es de Gerardito, filósofo colombiano, de quien se presume es donde nace la ingeniería de la felicidad de Harvard. Así de importante son las enseñanzas de Gerardo Schmedding y por eso aprecio muchísimo más lo que ustedes están haciendo y el tiempo que están invirtiendo para dar a conocer esto. Ahora sí, muchachos, yo me abro a sus inquietudes. Antes que nada, yo quería hacer un pequeño resumen. Lo que estaba contando el Sherpa es lo que a lo mejor vieron o pueden ver en el otro podcast que hicimos con él. Había saltado la charla de que nosotros entramos por el tema de la septología. Y bueno, como decía él, mucha gente entra por otros lados, pero claro, No en el orden. este es el módulo 1 y el orden, todo lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, tenemos esta idea de poder no solo nosotros ir aprendiendo en el proceso, sino ir debatiendo todos estos módulos que son súper interesantísimos. Yo la verdad, la aceptología a mí que es algo que, un poco como dice él, por ejemplo, ahora que estamos viendo a Javier Wolkoff, sí, mientras miramos el módulo, recuerda, te lo dije hoy cuando estábamos allá, todos cuentan, no están diciendo nada que no sepamos, nosotros que estamos por diferentes corrientes, pero te la dan tanto Gerardo como Wolkoff ordenado de una manera, claro, y respondiendo a las preguntas correctas que hacen que vos termines de más o menos entender en un momento, claro. Lo que pasa es que, como también hablamos en el podcast y saco referencia porque lo que vayan a verlo estuvo muy bien, estuvimos hablando con el Sherpa, una charla muy interesante. Todos tenemos esa información adentro. Claro, en realidad por eso es recordar algo que ya sabemos, claro. Y lo que sí yo quería decir, empezar por el módulo de aceptología es como empezar con un plato demasiado fuerte si no entendés nada. Bueno, no hay entrada. Entonces, por eso quizá él también canalizó todo eso de esa manera ordenada para que vayas digiriendo de a poco toda la... Porque para entender lo que es la aceptología es literalmente dejar de sufrir. Claro. Y entender que nunca tuviste un motivo para sufrir. El que siempre sufrió es el ego. Pero es por Y mira, aceptar las cosas. mira lo valioso que tú estás diciendo, que incluso los estoicos que están tan de moda no logran llegar al punto de llevarte de un punto A a un punto B, donde comenzaste sufriendo y termines de estudiar la sectología, disminuyendo tus niveles de sufrimiento. O sea, los estoicos son muy geniales, hablan mucho de la liberación, de la aceptación, de ser sereno, pero no logran una metodología, un paso a paso para que tú te liberes. Ahí está la genialidad y la grandeza de nuestro Gerardito, y por eso tanto es que hablamos y por eso yo me dispongo
como maestro de magia del amor a compartir y hablar abiertamente y a difundir este legado de sabiduría que es tan importante. Entonces, por ahí me decían que habían preguntas de Sherpa, sociología. una, En la cabeza. una Dime, Raúl. consulta. eh, Antes de hacerte la consulta, yo creo que también el otro diferencial de Gerardo es la simpleza en la manera de decir las cosas, porque por ahí hay otros autores que dicen lo mismo, o por ejemplo, no sé, yo estoy leyendo bastante sobre el Vedanta Advaita, ¿viste? Y es como un poco más enroscado. Si bien es sencillo, de alguna manera al mismo tiempo es como se te hace como un matete, y es como que Gerardo lo bajaba muy al llano a los conceptos. Entonces, eso está bueno. Me hace sentido lo que tú acabas de decir y aun cuando no es importante, es importante es el mensaje y no el mensajero. Claro, lo que decimos Eh, siempre. reconocer su obra, así como cuando reconocemos la obra de Maradona, Claro, sí, sí, sí. cuando vemos sus videos, como cuando reconocemos la obra de un Jorge Luis Borges, cuando reconocemos la obra de un Gaudí. ¿Por qué no reconocer la obra de un ser que nos está dando la metodología y la pedagogía para liberarnos del sufrimiento y de el miedo a la vida? Porque ni siquiera es miedo a la muerte, sino es miedo a vivir. Andamos sometidos en angustia, en resentimiento, en recelo, precisamente porque no sabemos qué es o cuál es el propósito que nos trae aquí. Y es que para hacernos eficientes, lo único que necesitamos para ser eficientes es nuestra experiencia de vida. Imagínate, Raúl, tú que estás leyendo Vedanta, ahí hablan de los avatares, ¿verdad? Avatar es una estructura, un cuerpo. Bueno, nosotros somos avatares. En este momento somos avatares. Y este cuerpo es prestado y es la oportunidad de venir a sanar. En la Cábala hay una palabra que se llama tikkun y el tikkun es igual a corrección, significa corrección. Venimos a corregir. O sea que para hacernos eficientes lo único que hace falta es dejar de luchar contra el orden del universo. Pero mientras no reconozcamos que existe un orden universal, seguiremos peleando, sufriendo, luchando contra la vida y contra vida. Así que venimos con un cuerpito prestado a hacer nuestro proceso de evolución. Los que estén hoy escuchando este podcast es porque ya seguramente están cansados de sufrir, están dispuestos a ver la vida con otra perspectiva y no nos hacemos cargo de lo que ustedes hagan con esta información. Pero, pero sí es una puerta, un portal a un universo de posibilidades. Tal cual, excelente, tal cual. Sí, yo también lo tomo como una clase de primera mano y bueno, no sé si ustedes tenían una pregunta, yo no me viendo nada. Y le habíamos hablado el otro día, es justamente vos decías como que si bien se dice como que estas leyes universales no tienen un autor, bueno, lo que estaba diciendo antes de que Gerardo fue el que las dispuso, digamos, las canalizó así, lo que hablábamos es si alguna vez Gerardo habló acerca de el Kybalión, viste, porque también tiene las leyes universales, porque notamos que hay algunas similitudes, pero no son exactamente las mismas. Ujú, ujú. Es cierto. Resulta que justamente ahí es donde viene esa genialidad, porque el Kybalión es un libro Hermes Trismegisto, eh, y es un libro denso, es un libro que, bueno, tiene todos los años que podamos imaginar, igual que el calendario de Endera, sí, tiene todos los años posibles, pero no nos da la claridad de cómo poderlas aplicar. Sí, nos dicen todo es mente, la ley del ritmo, cómo es arriba, es abajo. Pero entonces la genialidad de estas enseñanzas de escuela de magia es cómo poder aplicarlas a mi cotidianidad y poder entender el juego, el entramado de la vida
aprenderá como las reglas del juego para aprender a vivir. Cuando se refirió al Kybalión, por supuesto, es una forma como se va tergiversando mucha de la información. Eh, el orden de esas leyes fueron recibidas desde la Atlántida. ¿Sí? Y se perdieron un poco las informaciones entre la Atlántida y las pirámides. La información que nos está legando Gerardito y que canalizó es, digamos que el eslabón perdido de lo que se perdió entre la Atlántida y las pirámides, que son esas maravillosas leyes universales para poder entender el flujo o este triángulo inverso que en sociología se le llama el infierno, y no porque estemos en el infierno, sino estamos en un estado inferior. Infierno significa inferior. En este triángulo inferior donde estamos sometidos a unas leyes, a una forma a una pedagogía universal para entender el orden que nos gobierna, para dejar de pelear con la vida, para dejar de pelear contra el mismo orden. Y para eso nos otorgaron un regalo, un comodín. Ustedes ya saben cuál es. A ver. Tírate. Dicen, están en clase y corchamos al estudiante. Claro, ya lo sé, sé. Nos dieron un comodín para experimentar la vida, porque lo curioso dentro de la pedagogía de la vida, porque lo que estamos viviendo es una pedagogía para evolucionar, es lo siguiente. En el colegio nosotros primero estudiamos y luego presentamos exámenes. Aquí, ¿de acuerdo? Primero aprendemos y luego, primero comprendemos, primero verificamos y luego comprendemos, quiero decir. En el colegio es diferente. Primero estudias y luego te comprueban el conocimiento. Aquí te comprobamos el conocimiento y luego tú comprendes. Lo que les quiero decir es que estamos en el mejor colegio para nuestro proceso evolutivo. Y resulta que nos dieron una forma de aprender muy sencilla. La palabra comienza por libre y termina por albedrío. Tal cual. Tal cual. Nos dieron La decisión. el albedrío como la herramienta maravillosa para cometer errores y a través del error aprender a entender el orden universal. Como cuando tú dices, si me quemo una vez, no me voy a quemar dos veces de la misma manera. Bueno, así como si te caes, ya la próxima vez tienes más cuidado al pasar a ese lugar para no tropezar. Y así vamos escalonando nuestro proceso evolutivo, pasando por diferentes niveles o estados de conciencia. Bueno, esa es la forma bonita como hemos podido concebir toda esta información que lo han dicho los Vedantas, que lo ha dicho el Mahabharata, que lo ha dicho el Bhagavad Gita, el Zohar, hasta el mismo Curso de Milagros también se mete con la evolución del ser y la conciencia, pero que todo nos lleva a un mismo punto, y ese mismo punto es entender que no somos un cuerpo, sino seres en evolución. Somos avatares, con una personalidad formada, con un cuerpo prestado, y que en algún momento venimos, renacemos, ni siquiera reencarnamos, renacemos, evaluamos y otra vez volvemos, evaluamos, volvemos, evaluamos, hasta cuando alcanzamos el máximo potencial como seres humanos. Y es cuando no sufrimos, porque no luchamos, cuando estamos en total felicidad, porque aprecio y disfruto todo lo que tengo, y cuando estoy en total disposición de amor y presto mi servicio de amor incondicional sin restricción y condición. Esto suena a novela, pero se los estoy diciendo sonriendo y mirándolo a los ojos. La magia del amor funciona solo para quienes estén dispuestos a practicarla, no a leerla o a escucharla en audio. Cosas muy puntuales que hay que practicar. Entonces, discúlpame, imagínate que dicen algunos, ¿y a mí de qué me sirve saber esto? ¿De qué me sirve saber de dónde vengo, de esto de la sociología? Muy sencillo, es saber quién eres, de dónde vienes, qué estás haciendo aquí y para dónde vas. ¿No te parece eso importante?
Si es que por ahí también al vivir ignorando todo eso, después te quejas porque sufrís. Y eso lo habla muchísimo Gerardo, o sea, sufrimos porque ignoramos que hay reglas. A lo mejor vos querés en esta primera etapa de la charla empezar a enumerar esas reglas que desconocemos y que por eso sufrimos. Son lo que normalmente llamamos leyes, pero fíjate tú que nos hemos estado enredando tanto que hasta terminamos con las leyes de Murphy, sesgando nuestra vida, porque cuando algo va mal puede resultar peor. O sea, ahí hemos metido una cantidad de leyes, las leyes de la guerra, las leyes del éxito, eh, y hay solamente 7 leyes universales o principios inmutables que una vez los reconocemos y aprendemos a actuar y a usarlos y entender esas señales de la vida, inmediatamente comienza a cesar el, el sufrimiento. Es como iniciar un juego sin saber las reglas. Es curioso. Es como que decimos, ven, un momento, yo sé que existen reglas, pero ¿para qué me mandan a la vida sin conocer las reglas? Pues para que tú las descubras. Bueno, es justamente el ejercicio, aprender y descubrir. Y a través de ese aprender y descubrir, en esto que llamamos la escuela o el colegio de la vida, a través de todo lo que llamamos problemas, a través de todo lo que llamamos retos y desafíos, que los rige un ser que tenemos muy mal posicionado en nuestra mente. ¿Sí saben de quién estoy hablando? Dios, supongo. ¿No? No, no, estamos hablando del muñequito que me acompaña ahí atrás. El que había mostrado de... El diablo. El mal llamado diablo. Igual ese es muy simpático. Sí, sí, es muy cariñito, es muy cariñito. Sí, con el ojo de Horus también tiene ahí la estrella de David, está bien. Sí, es una estrella. Miren, es ridículo que en pleno siglo XXI todavía sigamos creyendo en el diablo. Eso sí es un infantilismo. Que Lucifer significa, perdón, Sherpa, que te interrumpa, el no dato, el Lucifer significa el portador de la luz, güey. O sea, es como... Sí. Lucer viene de luz, Fer, portador de la luz. Claro, ¿no? Lucifer, el que porta la luz. Entonces, ¿qué fue más fácil? Inventarnos una pelea entre Miguel y el diablo, ¿de acuerdo? Y que Miguel ganó y el diablo fue lanzado al infierno. Y el infierno es supuestamente donde estamos todos nosotros, o donde van los pecadores. Pero decirles algo muy sencillo, todos son malinterpretaciones y deformaciones de la verdad y todos los textos sagrados. Porque realmente, si usted es lector de la Biblia, escuchará que uno de los ángeles más cercanos era justamente él. Sí. Sí. Y estaba uno que era Miguel y el otro que era Luzbel. Seres hermosos y maravillosos por su presencia y por su sabiduría. Incluso si usted lee la Biblia, también sabrá que el Señor fue y le pidió permiso para ir a tocar a Job, que no se manda sol. Entonces, eso nos da pistas de que este ser que llamamos Lucifer, Satán, Caligastia, Belcebú y todos los nombres duros, oscuros, rojos que queramos ponerlos, es una derivada de nuestra ignorancia o falta de concepción de cómo está ordenado el universo. Existe algo en el universo que se llama creación, algo más que se llama administración, algo más que se llama pedagogía. Y nosotros estamos en un proceso pedagógico del universo. Pedagógico en algo llamado Colegio de la Vida, donde se estudian 4 materias básicas. Ese es el primer año. ¿Cuál es la primera? A ver, ¿qué dice Raúl? Para que no vengo pegando ni una yerba. ¿Cuál es la primera? Y sociología de la evolución, quiero creer. Las 4 materias básicas que venimos a aprender los seres humanos son salud, relaciones, recursos y ubicación. Y son las 4 materias que más nos desafían. Por eso cuando muchas personas dicen salud, dinero y amor, con que tenga eso ya todo esté resuelto, ¿no? Y te falta la cuarta, ubicación o adaptación. Porque hay personas con dinero pero no se hallan, personas con pareja pero tampoco se hallan.
Entonces, tener esos 4 elementos en equilibrio es el desafío o la oportunidad de aprendizaje que nos trae esta experiencia. La única razón de nuestra existencia es la evolución, no es más. No es venir a cumplir misiones especiales, ni salvar perritos, ni salvar, ni protestar por indígenas y por los pobres. No, nuestro único propósito es la evolución. Y aquí voy a hacer este paréntesis. Los invito a ustedes y a todos los que los están viendo de que dejen la idea de que tengo que ser un ser espiritual. Yo los invito a que dejen de pensar que tienen que ser espirituales. No tienen que ser espirituales porque ustedes ya son espirituales. Lo único que debemos es ser realmente conscientes. Todos somos seres espirituales, todos. Lo único que necesitamos ser es conscientes. ¿Conscientes de qué? De que hay un orden universal. De que voy a dejar de pelear y luchar con la vida. Si algo me está mostrando que no es por ahí, pues no voy a luchar. No, pero nosotros siempre tenemos en nuestra mente que hay que insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Wow. Y ese es el sentido, así se hacen las cosas, así somos los emprendedores del siglo XXI. No, espera un momento, mira, la misma vida le está diciendo que no, el que navega con el viento, en viento lo lleva, en la frase del maestro Gerardito. Y aprender a navegar con el viento y reconocer el orden universal para dejar de pelear con la vida. Entonces muchos preguntan, ¿y esas leyes sí existen? Te voy a responder con una frase de Carl Sagan. Carl Sagan, un gran astrofísico de los 80, 70, 80, a quien admiro profundamente, fue quien me enseñó a mirar hacia el cielo. Carl Sagan dice, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. De verdad. El que tú no creas no significa de que no exista. Y de pronto te va a tomar un tiempo más hasta que lo puedas verificar. Pero, ¿que existen las leyes? Sí. ¿Porque Gerardo lo dijo? No. ¿Porque el Sherpa lo dice? No. Es porque tú lo puedes verificar. Las leyes universales se parecen más a las leyes de la física. Enzo, ¿tú crees en la ley de la gravedad? Sí, obvio que sí. ¿Pero crees o sabes que existe? Ah, no, ya sé que existe. Ah, bueno, entonces no hace falta que te lances de un edificio a ver si existe. No, ya está chequeado que no. ¿Cierto? Bueno, eso mismo sucede con las leyes universales. El desconocimiento de las leyes universales no te exime de los resultados. Exacto. Sí. El que tú no lo sepas no significa de que, bueno, hay una excepción contigo, ¿no? Te seguirás estrellando, teniendo la relación tormentosa, los problemas con dinero, con salud, hasta que no logres entender lo que la vida te está mostrando. Y es que estás tratando de ir contra el orden universal. ¿Y cuál es el orden universal? Todo aquello que funciona. Sí, cuando no fluye, no fluye. Y pues cuando lo que no funciona es porque no está dentro del orden universal. Es tan simple eso, tan sencillo, que deberíamos tenerlo como premisa en nuestra mente. Es que yo, Y como aún que así- es sencillo. Hay una parte nuestra que ya lo sabe, pero el ego siempre intenta ir en contra de eso. Porque es sencillo, ¿Qué es pero hay una ¿Qué es más resistencia por difícil? parte del ego. ¿Qué es más difícil? ¿Reconocer que no se puede o que no pudiste? Que es más difícil y que no pudiste es más difícil para el ego. ¿Ves? O sea, que no se puede, bueno, no se puede, pero que yo no pude, olvídese que a mí lo único que me queda grande es la ropa. Sí, eso es de si nos ponemos nosotros, no hace falta. Bueno, eso Cuando tú ya, me hace acordar a lo que decía Gerardo ahí en el módulo este de aceptología, que es tan así de que muchas veces como que nos obsesionamos con que es para un lugar, en una dirección. Creo que lo que él tiraba era que tenemos que ir para el norte. Y le damos, nos damos la cabeza y le damos, cuando en realidad por ahí tendríamos que probar, simplemente probar, bueno, a ver, vamos a probar para el sur, vamos a probar para el oeste, por dónde fluye. Pero el tema es que justamente es un poco eso de que el ego es el que nos lleva de alguna manera nos convence que es para ese lado y después ya es como que, como acaba de decir, claro, nos cuesta reconocer por ahí que... Pero a su vez también Gerardo dice que cuando encontramos resistencia es porque ahí reconoces la ley, boludo. Claro.
tenés que Claro, dártela contra la pared. Sí. claro, pero acuérdate de esto, mira. Aprender no es sinónimo de sufrir. Pilas con esto, para que no se enreden nuestros estudiantes de magia del amor. Se los estoy diciendo como maestro de magia del amor. Aprender no es sinónimo de sufrir. Aprender es más bien sinónimo de alcanzar tu máximo estado de paz y de felicidad. No, Y ese es justamente el propósito del desarrollo espiritual. perdón, es al revés. Es cuando aprendes, dejas de sufrir justamente mientras estás sufriendo porque no aprendiste, ¿verdad? Es al revés. Sí. Sí. Es justamente eso. Entonces, ¿por qué piensas que tienes que a través del dolor? Y yo los invito a, a dejar de pensar que el dolor tiene que ser su maestro. O sea, los que piensen que todavía necesitan aprender a través del dolor son un poco masoquistas, pero hace falta. Yo creo que ya están listos para dejar de sufrir y para liberarse. Les puedo asegurar que si de ustedes dependiera enseñarle a una persona con yugo o sin yugo, preferirían sin yugo, porque solamente aprendemos de quien confiamos. Y lo mismo, la vida no quiere lastimarnos. ¿Sí? Lo único que quiere es que crezcamos. Pero no tiene que ser sufriendo. El sufrimiento solamente es el resultado de nuestra ignorancia y de todos los límites que todavía tenemos en nuestra mente. Bueno, sí, 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 sí. Sí, muchas veces son las programaciones que tenemos, como las programaciones que habla los cuatro acuerdos y un quinto acuerdo. Claro, acuerdos que hiciste. Acuerdos que hicimos en los que, por ejemplo, qué sé yo, te planteas que justamente que para lograr algo tiene que ser con sufrimiento y esfuerzo y así, bueno, después como una profecía autocumplida. Vos mismo te lo pusiste así. No. Esa es la vieja escuela. Claro. Sí, esa es la vieja escuela y yo creo que ya nos podemos despedir de esas ideas de que tienes que sufrir y sacrificarte y trabajar profundamente para obtener las cosas. Y si no te levantas a las 5 de la mañana y te haces tu baño de agua fría, entonces las cosas no van a salir adelante. Sí, todo eso funciona. Son bonitos ejercicios y herramientas para fortalecer el carácter, pero eso no es lo que te da desarrollo espiritual. Aunque ya habla. Entonces, tranquilos, o sea, también podemos vivir bien, evolucionar sin necesidad de martirizarnos. La vida ya es lo suficientemente densa, compleja, como para que no la compliquemos más poniendo el reloj todos los días a las 3 de la mañana para levantarme a hacer mis asanas y si no los hago, soy un desastre y no evolucionado. Tranquilos, déjense en paz. Eso no es evolución. Evolución es cuando tienes la capacidad de cambiar archivos, de mirar a una persona que tú crees que te hizo daño y decir, entiendo que esta experiencia es necesaria para mi evolución. Tal cual. Aceptar lo que es en definitiva. Esta mañana lo leí en el curso de milagros. Dice la lección 101, no existe el pecado. ¿Por qué quieres creer que existe el pecado? Es todo un regaño. No existe el pecado. Pero nosotros seguimos pensando y concibiendo la idea de yo, pecador, y resulta que nadie nace con pecado. Nos dijeron que nacíamos con pecado original. ¿Y a quién pueden culpar de inocencia original? ¿Sí? Nadie se equivoca porque quiere. Todos los seres humanos venimos en un proceso de aprendizaje y si cometemos errores, no cometemos errores porque queramos, sino porque todavía no sabemos. En la medida que vamos aprendiendo y nos hacemos conscientes, entonces vamos evolucionando, es decir, subiendo de escalón en el orden universal. Y se supone que a menor sufrimiento, a más información y más comprensión, menos sufrimiento. Pero si tú todavía sufres demasiado, significa que tu mente está lo suficientemente contaminada y llena de limitaciones. Así que ese es el mejor termómetro que tienes en este momento. Es que justamente no sé si seguramente les pasó, pero es como que, por lo menos lo que me pasó cuando empecé a leer lo de aceptología, era que es como que hay una parte de uno que justamente está lleno de tanta mierda que te cuesta creerlo, básico. Creerlo no en el sentido de creerlo sin verificarlo. Sí. Es como que recibirlo, ¿me entendés? Te cuesta decir, che,
siquiera eso, darte la posibilidad de testearlo. Y no, ¿Me entendés? De primera es como que lo querés descartar, porque en el fondo, y eso es algo que vengo pensando mucho últimamente, en el fondo es como que hay algo de placer en el dolor, ¿viste? De la existencia, me refiero, ¿no? Hay algo de placer en ese algo como el culo. el ego se siente más cómodo sufriendo que aceptando algo nuevo. Parece que sí, sí. Sí. Dicen los Pierde la maestros, identidad, si no, no. decía Gerardito, yo no entiendo por qué el ser humano se defiende de ser feliz. Claro, Ese que le dice muy simple, sí. Posta, es que es eso, es como defenderte, es como que te vengan con buenas noticias y vos decís, no, seguramente no es así, es como, no, seguro que no es así. Pero pará, Pero, o sea, probalo de última. vos fíjate que después de 35 o 40 años que estuviste estando cómodo sufriendo, te parece totalmente raro, boludo. Y que en realidad está todo bien. Sí, y es paradójico porque no estabas bien. No estabas bien, pero sufrir. Y vos estabas cómodo. Cuando te vienen información así, la rechazás porque la paz no existe. Según tu manera vieja de pensar. Sí. Y ya que dices eso del cómo, fíjate que hay una piedrita en el zapato de muchos que estudian magia y no logran entender que adaptarse no es aguantarse. Bueno, las cosas. Eh, adaptarse significa un lineamiento bien interesante porque esto de las 7 herramientas de amor también se lo atribuimos a Gerardo Schmetling, que es una pedagogía y una herramienta concreta. Tú quieres evolucionar en esta experiencia, solamente necesitas 7 cosas. Aceptar, asumir, respetar, valorar, agradecer, actuar y adaptarse. Con esas 7 herramientas que son llamadas, yo le llamo el cofre de la sabiduría, las herramientas de amor. No necesitas más libros, no necesitas más seminarios, más talleres ni más cursos. Solamente necesitamos aplicar esas 7 herramientas de amor. Y adaptarse es una de las más tergiversadas porque pensamos que adaptarse es o acomodarse o sencillamente aguantarse. ¿Mm? Y resulta que te voy a poner un ejemplo de qué es adaptarse. Si tú estás en un lugar donde pudieras elegir cómo estar, entonces no tienes por qué acomodarte ni aguantarte. Mientras tú puedas elegir. Pero si no puedes elegir, muestra toda tu capacidad de adaptación sin quejarte. Claro. Ahora, Sherpa, ¿puedes nombrarlas otra vez, las que dijiste de la serie? Claro que sí, porque es que son la base y casi que la columna, no sé, bueno, todo es tan importante, pero parte fundamental de la escuela de magia es que ustedes conecten con estas 7 herramientas de sabiduría. Claro, ¿sabes por qué te digo? Perdón que te interrumpa antes. Porque parecen ser como, mirándolo desde el sentido común, las herramientas perfectas para fluir en el ahora. ¿Se entiende lo que te digo? Por eso aquí quiero que las repita de vuelta para la gente que está escuchando, porque a mí me parece como, te hacen estar presente. Claro. Sherpa, sí. Claro, es que es justamente la mejor pedagogía para actuar en coherencia y estar en coherencia y en el presente. Aceptar, asumir, respetar, agradecer, actuar, adaptarse y me faltó una. Y actuar. Ya, pero hermoso. Aceptar, asumir, respetar, valorar, agradecer, actuar y Bien, perfecto. ¿Listo? Esas son nuestras 7 herramientas, pedagogía espiritual, si se quiere la tecnología espiritual para comenzar a transformar nuestra experiencia de vida. Pero ojo, parecen palabras frasecitas de cajón. Cada una tiene una técnica de maestría. Tanto así que la aceptación nos lleva a la sextología y el asumir a otro módulo que se llama asumiendo la vida con sabiduría. O sea, no es menos importante estas 7 palabras y claves para practicar la espiritualidad. Mira, cualquier persona, sea budista, sea cristiano, testigo de Jehová, lo que tú quieras, entiende estas 7 herramientas y practica una espiritualidad sensata. Sí, puro sin sentido común. fanatismo, sin bromas. Ya, es un tesoro. No, a mí me resulta re interesante todo lo que dijiste y la verdad que me quedo pensando porque lo tomo como esto, como una clase, ¿viste?
Y últimamente vengo pensando en este tipo de cosas, sobre todo en el presente, en el fluir, y viendo en base a esto lo de este muchacho de Volkov, y que esto es un juego. ¿Entendés? Como explicabas vos al principio, morimos, volvemos a renacer, hay un interín que el budismo le dice el bardo, diferentes religiones lo llaman, aprendemos, pactamos todos estos hitos que vamos a vivir en esta vida, ¿qué pasaría si ya supieras lo que te decía hoy? O sea, ganamos y que salió todo bien. Entonces, ¿qué te quedaría? ¿Vivir el ahora a través de estas herramientas o del sentido común? No le hagas lo de malo que no te gustaría que te hagan a vos. Entonces, bueno, nada, yo por mi parte vengo analizando todo este tipo de cosas y nada, prosiga maestro, obviamente. Sí. No, es por ahí lo que veníamos hablando, viste, de que sufrimos también por nuestras propias expectativas, que es un poco también lo que decía Gerardo de los ideales. Pero es así, y eso lo hablábamos entre nosotros, porque fíjate que todos los días se dan situaciones en las que, situaciones chiquititas o más grandes, en las que las cosas no se dan como nosotros pretendíamos, y ahí es como que es donde se nos generan los problemas, tipo, te frustrás, te enojás, te entristeces, lo que sea, te deprimís, pero quiero decir, es todo por la expectativa que ponemos nosotros de las cosas, y justamente no fluir, no aceptar la realidad como se va dando y fluir ahí en esa. Y Raúl, ahí metiste dos cosas importantes que se dicen rápido y que se han vuelto casi religiosas dentro de el vocabulario de muchas personas y se pasan y se omiten. Una que es el fluir y la otra que es, eh, lo dijiste ahorita, Eh, ¿Aceptar? No. aceptar y el fluir. O sea, parecen dos cosas muy sencillas y no. Tienen su profundidad. Primero, no puedes aceptar lo que no comprendes. Claro. Y tú no puedes fluir mientras no entiendas el por qué y el para qué de las cosas. O sea, se dice muy rápido y los libros están llenos de esa prosa, pero mientras tú no entiendas el por qué y el para qué y el cuál es el propósito de la existencia, porque el sufrimiento, porque existe justamente el dolor, porque existe la angustia, porque existe la muerte, todas esas preguntas que nos hacemos, por qué la envidia, por qué el desasosiego, la maldad, la desarmonía, las plagas, la esclavitud, la injusticia, los violadores, ¿sí? Y es justamente el no entender, justamente el hecho de qué es el propósito de esta existencia. Y el propósito de la existencia es justamente la evolución. El estudio y la comprensión que nosotros podamos tener de esta vida, del porqué de las cosas que existen y suceden. Bueno, esto sí quiero que sea quizás uno de los momentos más importantes de este podcast, porque va a encerrar la clave de por qué es que se está haciendo esto, aunque suene un poco complejo de entender. Y me gustaría decirles a todos los que nos están viendo el día de hoy que hoy día se requieren tres habilidades importantes para ser un ciudadano de nueva generación o un humano 4.0. Un segundito, interrumpimos este podcast para decirte algo muy importante. Si te gusta lo que hacemos, dándole like, suscribiéndote, dejando comentarios, nos ayuda un montón. Si te están sirviendo estas charlas o si sencillamente ves que hay gente que le puede servir, te recordamos que lo puedas compartir, que puedas guardar el video y que de alguna manera, si querés entrar en debate o en alguna crítica con nosotros, dejes un comentario. Todo eso nos ayuda a que el algoritmo de YouTube nos recomiende a otra gente que está en el mismo palo. Te sugiero que hagas clic en suscribir, le des me gusta y actives la campanita. Si no, podemos pasarla muy mal. Primero se necesita, creo que ya lo habíamos dicho, uno, conocimiento de IA. Nos toca saber lo mínimo de IA. Dos, inteligencia espiritual. Y es en aprender a entender el por qué y el para qué y el reconocer cuál es mi propósito y mi sentido en esta vida. Y eso te va a permitir tener una vida más saludable y más fluida para todo lo que se nos viene. Y tres, física cuántica. Ni siquiera quiero hablar de eso porque no logro entenderla y dejémosla ahí. Entonces, el estudio y la comprensión del porqué de las cosas, de todo lo que existe y sucede, nos puede llevar justamente al reconocimiento de las leyes. Y una vez encontramos el reconocimiento de las leyes, ahí sí podemos comenzar a crear un futuro.
un futuro de paz, de tranquilidad, de armonía. Pero si no, seguiremos siendo simplemente víctimas de las circunstancias, estaremos como, como veletas, víctimas de lo que sucede en el gobierno, del clima, de la bolsa, de los presidentes. Cuando tú entiendes el por qué y el para qué de las cosas a través de la sociología, entonces te quitas un piano de encima y vives sin miedo. ¿No les parecería maravilloso aprender a vivir sin miedo? De una, Sí. en definitiva. Es como que siempre estamos en esa decisión, si queremos tomar una decisión con amor o con miedo. Lo ideal es aprender a decidir desde el amor. Hay una forma muy fácil de decidir y es sencilla. No hay necesidad de leerse un libro para tomar decisiones. Y es que te deja paz. ¿Esta decisión me da paz? No, entonces la voy a evaluar. ¿Me da paz? Ok, la voy a tomar. Una, tan sencillo. Es justamente lo que estamos haciendo. La escuela de magia realmente se vuelve convención a través de la práctica constante y de la verificación de resultados. No solamente leyendo o escuchando audios. Y eso es justamente lo que me dispongo y estamos haciendo en el Gym para el Alma, donde ustedes están. Ustedes se dan cuenta que más que clases y seguir escuchando lo mismo de siempre, lo que buscamos son ejercicios prácticos y la cotidianidad. Y este es el ejercicio del día de hoy para que podamos llevar a nuestro día a día la magia. Es que hacer magia es fácil. Estamos aprendiendo cómo hacer magia y seguramente todos los que sigan todo este proceso van a aprender a hacer magia, la magia del amor. Me expongo a llevarlos en ese camino, seré su Sherpa para eso. Sí, también nos hace más sabios cuanta más experiencia y errores fuimos teniendo en la vida y vamos aprendiendo de eso. Como que una Fíjate, piensa que... una frase que me encontré esta mañana para que la pongan ustedes y no nos hacemos cargo de la frase, ¿no? No. Que el que esté libre, de hecho voy a hacer una obra con esa frase. Me las estoy dando de artista, entonces voy a hacer una obra. El que esté libre de pecado no sabe de lo que se está perdiendo. Tal igual. Ah, me pareció genial. Y inmediatamente comencé porque siempre a todo le quiero ver la información. Y por supuesto, una persona que aparentemente es tan espiritual que no se da el chance de disfrutar una buena música, un buen vino, un buen café, hasta una Coca-Cola fría porque, oh, me dañé mi dieta, oh, me baja la energía. No sabe de lo que se está perdiendo. Sí. Me pareció curioso en este último viaje que tuve con Amor Lindo, tanto que hablan mal, pero muy mal de ciertas cadenas de hamburguesas, pero a cualquier lugar donde he ido del mundo siempre están llenos. Ay, sí, de hablar. Sí. Siempre están llenos. Entonces, algo están haciendo bien para que les funcione. ¿Sí? Hay algo que ellos estén haciendo bien, están en ley para que funcione. Y si no, no sería permitido. Porque hagámonos conscientes de algo. Y este es un ejemplo tonto. Para aquellos que creen en Dios y para los que no creen igual. ¿Ustedes creen que si existiera con Dios en su infinita sabiduría, no tienen poder para hacer esto Obvio. y quitar la maldad, Pero por quitar las comidas chatarras, cegar a todas las personas malas, violadores, corruptos? Sí, ¿No creen ustedes que con un solo clic lo podría hacer? obviamente que sí. Claro, pero está el libre albedrío que vos hablaste antes que estaría rompiendo el libre albedrío de cada persona. Entonces, la paradoja es que cada persona se dé cuenta. No, Sí, Wilma. perdón, igual, como lo entiendo por lo menos, es que tenemos como o sea, lo dice de una manera, yo lo entendí así, de un curso de milagros, y bueno, es como un mecanismo de seguridad, que es que directamente estamos como en una ilusión, porque a ver, si nos ponemos, si vamos un poco a la realidad última de las cosas, que es que nunca salimos de Dios y estamos ahí en ese, no hablo de un Dios religioso, sino hablo de la fuente, claro, del origen, de lo que no cambia. De ahí nunca salimos. Por eso justamente es que esto es un juego, porque
No, No sí, funciona no, como no. esto es como un sueño, como una ilusión. Entonces, sí, por eso se permite que pasen estas cosas y de hecho son el producto de nuestras imaginaciones de alguna manera. Bien, la pregunta para todos los que estamos aquí es, ¿cuánto tiempo más vas a seguir en el sueño? Sí, Despierta. sí, Es el momento y estamos en el mejor momento evolutivo, estamos asistiendo al mejor momento de la humanidad que se llama un fin de ciclo y el inicio de uno nuevo. Y no lo estoy diciendo por la IA, lo estoy diciendo por el proceso evolutivo en el que ya estamos. Estamos próximos a pasar a otro nivel de conciencia y a otro nivel dimensional. De ahí que muchas personas tienen sus vibraciones, sienten mareos, sueños vívidos, se les han activado poderes, capacidades, comienzan a tener sensibilidad, se vuelven clarisintientes, clarividentes, clariaudientes, clariolfatientes, comienzan a tener una visión diferente de la vida, porque ya estamos en la aurora del nuevo amanecer. Y nosotros somos esas semillas que venimos justamente a trabajar en lo que algunos llaman nueva era. Entonces deberíamos estar tan despiertos y tan decididos a que esta experiencia sea la última. sí. Sí, nosotros creemos que va a ser lo último. Por mi parte, ya está firmado y esta va a ser mi última experiencia. Sí, ahora. Ahí les di la primicia para que ustedes sean los primeros que la tengan. Ya queda grabado, sí, ya grabado. Por si algún día desaparezco sin, Como Grimmer sin ahí. saber cómo, A los ustedes fotógrafos. sepan ya qué fue lo que pasó. Y es que ya alcancé la inmortalidad. Muy bien. Bien. Che, y con respecto a eso, fuera un poco un chiste y un poco no, pero con Jacobo, ¿pensás que pasó algo así, Jacobo Grimberg? No solamente con Jacobo, también con Michael Jackson. Bueno, no nos metamos en esos temas, pero sí con Jacobo. Lo de Jacobo Greenberg, además que es un genio único también en su momento. Me encanta toda esa información de Jacobo y también lindo lo que ustedes han hecho con la información de Jacobo. Definitivamente pienso yo que sí pudo abrirse un portal y pasar a otro nivel de conciencia. Ya él había cumplido con dejar su legado, que fue lo mismo que hizo Gerardito. Sí. Se acostó y al otro día no despertó. Ya, sencillo. Dejó el cuerpo de una manera armónica, tranquila, serena y decidió cuando irse y se fue en paz. Y feliz, con un rostro, con una sonrisa dibujada en su rostro. Y con barba, nunca lo había visto con barba hasta el día de su sepelio. Sí, con barbita, todo lindo. Pero acuérdate esa frase que nos enseñó un sacerdote jesuita, no me acuerdo no sé cómo pronunciar el apellido. Decía, no somos cuerpos con espíritus, o no somos espíritus con un cuerpo, viviendo una experiencia humana. O sea, somos espíritus en un cuerpo humano viviendo una experiencia de evolución. Y eso es lo que deberíamos entender, a eso es lo que deberíamos ser conscientes. Todo lo que sucede tiene un propósito y hay una razón detrás de lo que está ocurriendo. ¿Y cuál es? Pues mi evolución. Y ahí es donde deberíamos hacer el alto en el camino. Y ahí es donde yo les digo, hey, Breaky Way, hagamos un alto en el camino. Haz un alto en el camino porque tú no viniste solamente a vivir, trabajar, tener hijos, una hipoteca y morir y quizás dejar una herencia. Tú viniste a algo más que eso. Piensa que pagaste un precio muy alto por venir a esta vida y no la has estado aprovechando. Y tú que estás mirando este podcast, quizás caíste aquí por casualidad o seguramente sigues a estos locos de la vida. Pero ya es el momento en que despiertes. Y que te des cuenta que la vida es ese maravilloso acontecer donde venimos a aprender a ser felices, a amar y a tener paz. No venimos a nada diferente. Así que si ustedes quieren averiguar algo, el monje budista, si ustedes creen que lo saben, el monje budista que es el hombre más feliz del mundo, ¿si se acuerdan del nombre de él o lo tienen? No. Pero Buda no, ¿de qué? No. Otro supongo. Bueno, él
Es el hombre más feliz del mundo y es el hombre más feliz del mundo sin necesidad de haber ayudado a nadie, ni rescatar delfines, ni sin necesidad de recoger basura, sin necesidad de estar protestando contra los negros o por los negros o pro LGTB, y es el hombre más feliz del mundo. Eso nos da una pista de que por ahí no es la ruta, sino que es a través de la comprensión y de entender el orden universal. Tal cual. No es que, por ejemplo, yo a partir de todo este tipo de cosas, sobre todo desde que arrancamos el canal, pero ahora en las últimas semanas, siento como que todo está teniendo posta un sentido. Lo que hablábamos en el podcast anterior, es como, la idea que tengo es como si vos estás en esta parte del cuadro y lo que está pasando ahora es parte de una ficha mucho más grande. Sí. Entonces, todo lo que está haciendo ahora es perfecto. Disfrútalo. Lo mismo. ¿Qué pasaría si supieras que todo ya sale bien? ¿Qué haces? Disfrutás, boludo. Ajá. Y cuando disfrutás, no hay ego. Sí. El de lo que sale a hacer yerba. No, le hace a yerba. A jugar, claro. Juguemos. Bueno. Sí. Encima Maradona dijo eso en un equipo de Colombia, ¿o no? Ah, de México era. ¿Cómo se llama? Sí. A jugar, muchachos, vamos. Y si te pones a pensar, todas las religiones se resumen en lo que decía también Jesús de amar al prójimo como a vos mismo, pero la clave ahí está, para poder amar al otro como a vos mismo, primero tenés que aprender a amarte a vos. Y justamente todo esto de las leyes sirven para que primero puedas avanzar. Esa es una de las preguntas que le iba a hacer a él cuando él enumeró las 7. Sí. Parece ser que fueran 7 que van direccionadas hacia afuera, pero en realidad es primero hacia uno mismo y después irradiar internamente, claro. O sea, es imposible que vos estudies esto y después entres en conflicto con todas las personas, boludo. Creo que te iba a aceptar. Es renovarte a vos mismo para tener otra cosmovisión sobre las personas, sobre todo. Y me parece que vos viviendo en paz, las otras personas se empiezan a despertar solas, boludo. Porque a nadie le gusta que lo despierten de un cachetazo, o sea... Yo creo que va por un efecto de vibración de que cada uno está en paz y empieza a estar en tranquilo y sin conflicto, y eso se empieza a contagiar como quizá en la evolución humana fue al revés. Exacto. O sea, fue un gran conflicto y se va limpiando en todos los años que van pasando y las generaciones que van pasando. Sí. Es que pongámosle el sentido común, que esto es justamente de las cosas que se habla en la sociología de la evolución, que son los niveles de conciencia. Fíjate tú que todo el ser humano pasa por 3 procesos. Primero se llama destruir, luego reparar y luego mantener. Sí. Primero necesitamos destruir para aprender a reparar y luego de reparar aprender a cuidar o mantener. Son los 3 procesos normales de la pedagogía de la vida. Pero además de eso, piensa que iniciamos dentro de la escala evolutiva como lo más bajo, caníbales, seres primitivos. Primer nivel. El segundo nivel ya es un poco lo que llamamos las conquistas, el ojo por ojo, violentar, invadir, que fue lo que vivimos en todas esas épocas de conquistas y demás. Luego, esa época tuvo un cambio y una transición y se llamó renacimiento. Y surgió algo llamado revolución industrial, que es el tercer nivel de conciencia del ser humano, donde todo está basado en el dinero y es el capitalismo salvaje y la competencia. Y luego nos acercamos a una etapa nueva que se llama cuarto nivel de conciencia, donde el ser humano ya no trabaja por dinero, sino por servicio, por comunidad. Ese cuarto nivel son los seres totalmente amorosos, dispuestos y conscientes. Luego se aspira a pasar a un quinto nivel de conciencia, que es el espacio, tiempo, donde ya no existe la propiedad privada, donde ya no existe ni siquiera el trabajo, donde ya no existe nada diferente a estar en un lugar totalmente armónico. El sexto nivel de conciencia ya seguramente no estamos físicamente, porque era uno de los niveles más altos dentro de la escala humana, donde ya entramos y salimos voluntariamente del cuerpo. Ya ni siquiera se necesitará un cuerpo, ya no existen las relaciones, ya no existe ni siquiera la sexualidad porque no se requiere, porque ya el ser se vuelve autónomo, ni siquiera las naves ni los transportes porque se puede autogestionar y transportarse
con el poder de su mente. Y el séptimo nivel, que es el séptimo día para algunos en la Biblia, es el momento en que alcanzamos nuestra inmortalidad. Por ahora, digamos que estamos en la transición hacia el cuarto nivel. Por ahora, centrémonos en eso. ¿Seremos inmortales? A mí eso no me convence. Bueno, no tienes que creerlo. Es sencillamente un postulado y más bien una teoría muy bella que nos trae la escuela de magia para darnos una perspectiva de lo que significa la escala evolutiva del ser humano. Todos los seres humanos vamos de lo menos a lo más. Y la idea es aprovechar y hacernos eficientes. ¿Cómo nos hacemos eficientes? Aplicando los principios de sabiduría que se aprenden en la escuela de magia. Entonces, todo esto para decirles que estamos dentro de un rango evolutivo. Los seres humanos queremos entender la vida desde nuestros sentidos físicos y resulta que la franja de percepción nuestra es supremamente limitada, tan limitada que solamente percibimos ciertos sonidos y ciertos colores. Pero por debajo de esa franja hay infrarrojos y por encima hay ultravioletas, que no los damos, no los percibimos y también hacen parte del universo. Para poder entender la vida necesitamos irnos al espacio de lo metafísico, es decir, más allá de lo físico. No tratar de entender la vida solamente con nuestros sentidos. Pero si tú dices, yo no creo en lo que no veo, entonces no respires. ¿Y el Wi-Fi? Y en el Wi-Fi. ¿Ves? O sea, necesitamos tener una percepción un poco más amplia y no limitarnos y sesgarnos a lo que ven nuestros sentidos, que son supremamente limitados. Solamente perciben tres dimensiones de las 40 que existen. Somos pura ignorancia, boludo. Sí. Yerba, ¿hay algo que nos falte o que te falte mencionar de sociología de la evolución, por un lado? Y por otro, ¿qué nos podés anticipar del próximo módulo? Uy, eso está genial. Es que, como te decía, la sociología es esto que hace diferente a Gerardo Schmedlin y la magia. Y sociología es la puerta de entrada para entender el porqué y el para qué de las cosas. Pero con lo que hoy vislumbramos, y si alguien quiere estudiar la sociología de la evolución como tal, seguramente ustedes ya tienen algunos videos al respecto, y si no, pues de pronto los pueden invitar también al Gym para el Alma. De una. Justamente estamos enseñando el módulo de sociología de la evolución. Estamos justamente en ese paso a paso con la metodología original de Gerardito. Lo más importante quizás que se nos queda por ahí es algo que llamamos la espiral evolutiva. La espiral evolutiva y la relación con el luz y sonido, que era lo que trataba de explicarles de la percepción tan baja que nosotros tenemos. La espiral evolutiva es que estamos como en una espiral donde abajo es más amplio y cada vez se va encogiendo. Y esto tiene un poco de sentido. Antes teníamos que razonar más y había mucha más dualidad. Se demoraban más los procesos. A medida que va subiendo el espiral, se va moviendo más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, hasta que llega algo que se llama punto cero. Punto cero es un punto donde no hay conflicto, donde no hay sino presente. Ese es el proceso de espiral evolutiva a través de los niveles de conciencia. Estamos ubicados exactamente en el lugar y con las personas correspondientes con nuestro nivel de conciencia y nuestro nivel evolutivo. No es mala suerte. Si quieres cambiar tu suerte, necesitas comenzar a trabajar en ti, no en los demás. Y la mejor forma de comenzar a trabajar en ti es entendiendo que mientras cambias, no cambies tu forma de pensar, no va a cambiar tu forma de vivir. Así que de eso se trata, Escuela de Magia. Necesitas comenzar a reconfigurar tu mente con muchos conceptos. Es más, ¿qué tal si les regalamos a todos, les voy a enviar el ABC de términos de magia y ustedes se los pasan para que lo descarguen, ¿les parece? Sí, dale, sí, perfecto, Yerba. ¿Por qué? Porque necesitamos, cuando tú vas a estudiar algo, necesitas tener claros los conceptos.
Y resulta que, por ejemplo, la palabra ignorancia a veces es vista de manera despectiva. Y ignorancia en escuela de magia significa persona que cree que sabe. ¿Sí? Entonces, alguien ignorante es alguien que cree que sabe. Y no es algo despectivo, sencillamente se le dice es un ignorante, alguien que cree que sabe y siempre tiene resultados de insatisfacción. Entonces, entender algunos conceptos nos ayuda a vislumbrar, a abrir nuestra mente y a avanzar rápidamente en este proceso de asimilación para aquellos que ya no necesitan sufrir más. Ese es el propósito de Escuela de Magia del Amor. Una pedagogía para aquellos que ya no necesitan sufrir más. ¿Y qué viene para el próximo módulo? Vamos a explicar un poco las reglas del juego, las leyes fundamentales que rigen la evolución humana. Entendiendo esto de las leyes que rigen la evolución humana, probablemente no vamos a hablar de las 7, sino hablemos de las 4 que nos rigen y que necesitamos entender en este momento para saltar y cambiar de nivel. No nos hacemos cargo, es nuestro ritual, ondas de